de todo el reino. Entonces los presidentes y sátrapas buscaban ocasión contra Daniel en lo relativo al reino, pero no podían hallar alguna ocasión o falta, porque él era fiel y ningún error ni falta fue hallado en él. Es una forma poderosa como el Señor lo estaba guardando, preservando, capacitando, conformando su vida a su voluntad, y era sobresaliente dentro de ese reino. Y eso es lo que vemos nosotros que habla cuando habla que el hombre tiene que ser irreprensible, tiene que ser en una forma que Dios mismo está obrando en su vida. Y hemos visto en primer lugar acerca de ese requisito, tiene que ser en cuanto a ese hombre, cómo es su relación con el sexo opuesto. No es solamente que esté ya casado y listo. Hemos visto en profundidad de que cuál es la pureza que tiene en cuanto a lo sexual, cuál es la forma como él se está conduciendo en esa área. Eso es lo primero que pide como un requisito, y hemos visto que demanda pureza sexual. Ahora, continuando en esta serie, vemos nosotros lo que pide es acerca del carácter. Y el carácter es algo intrínseco, algo adentro que tiene, que es también conocido como esa marca, como ese sello. Nosotros vemos las ropas, tienen sus marcas, sus sellos, y eso es lo que algo le caracteriza. Y al que es siervo del Señor, al que está siendo llamado al pastorado, al que es pastor, tiene que tener una característica, y eso es lo que va a hablar hoy nuestro pasaje. Por eso quiero invitarles que podamos leer estos dos versículos de Primera de Timoteo capítulo 3 y luego nuevamente buscar al Señor. Dice, versículo 1 en adelante, para poner contexto: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario pues que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancia deshonesta, sino amable, apacible, no avaro. Hasta ahí, hermanos. Quiero pedirte nuevamente que inclines ahí tu cabeza y vamos a pedirle al Señor que bendiga hoy su palabra. Amén. Padre amado, venimos nuevamente delante de ti, porque claramente, como dice el apóstol Pedro, ¿a quién más iremos? Solamente tú tienes, Señor, esas palabras de vida, porque de ellas solamente podemos nosotros nutrir, equipar y fortalecer nuestras almas. Señor, rogamos que tú nos des esos pastos como has prometido, porque somos ovejas tuyas, Señor. Y pedimos que tú, de manera poderosa, puedas obrar a través de tu palabra, mostrando y revelándonos lo que a nuestras cortas vistas no podemos ver. Oh Señor, te rogamos esto en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Hermanos, algo que vemos, que antes de ir directamente al pasaje que tenemos acá acerca del carácter en el ministerio pastoral, que en la raza humana el Señor, al crear la criatura, lo ha hecho a su imagen. Eso es lo que encontramos en las Escrituras, y dice después de que lo ha hecho bueno. Y aquí es bueno, porque lo ha sido diseñado el hombre para ser imagen misma, semejanza misma del Dios creador, del Dios omnipotente, del que reina, como le digo hace rato. Pero claramente nosotros vemos también que el hombre ha caído, el hombre ha cometido pecado, y eso hizo que automáticamente caiga. Y es una terrible caída de que desde entonces todos los intentos del hombre no han manifestado, revelado acerca de Dios, sino que al contrario, ha distorsionado la imagen. Es como ese dibujo de primer grado, que ya cualquier cosa no tiene forma, no reflejamos lo que debemos demostrar. Es
una de las formas que vemos práctica en no solamente afuera, sino adentro, en nuestras vidas mismas, cómo afectó directamente y terriblemente el pecado. Eso que Dios quería que nosotros mostremos, ese mandamiento que Él reveló para que nosotros hagamos, Él diciendo sí en su mandamiento, nosotros respondemos no. Él pidiendo no, nosotros respondemos sí. Mostramos una vida de desobediencia y de separación de Dios. Claramente eso no oculta las Escrituras. Dice de cómo el hombre ha caído, de cuán terrible es el pecado que ha entrado en el hombre, de cuán miserable ha caído el hombre producto de sus pecados. Es algo que nos relata las Escrituras, algo que nos dice, pero algo que nos declara la Escritura es que la historia no termina ahí. Es que hubo un héroe en todo eso, y eso es el Señor Jesucristo, que fue manifestado para que lo que se perdió en Adán pueda ser otra vez restaurado a través de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que entendió el apóstol Pablo, que pasó en su vida y también pasa como algo en toda la raza humana. En el capítulo 1 él dice que él ha sido llamado y también puesto en el ministerio. El capítulo 1 versículo 12 dice así: y doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque él claramente dice de que es el Señor el que hizo la obra, que me capacitó, y dice y me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Él no se puso a sí mismo, fue Dios el que me puso, dice. Y él dice después: habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor, injuriador. Esa era la imagen que él estaba mostrando. No era para nada la imagen de Dios. Claramente por la caída en él también estaba siendo algo que estaba siendo defectuoso. Pero dice él: pero fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Mas la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y amor que es en Cristo Jesús. Por eso es que él ve claramente su estado y su miseria, pero ve también la gracia del Señor, que es mucho más abundante. Y eso no solamente es conmigo, dice Pablo, porque esto es una palabra fiel. Por eso es que el Evangelio son las mejores y buenas noticias nunca jamás contadas. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, para revelar otra vez esa imagen que está distorsionada. Y dice el apóstol: para el propósito de que Él mismo fue el primero de los pecadores, el Señor se manifestó en Él. Mas por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrara en mí el primero de toda su clemencia, para ser ejemplo de lo que habían de creer en Él para vida eterna. Finalmente, ¿para qué? Para cambiar su imagen, que era en sí mismo defectuoso, que era un perseguidor, que era un blasfemo. Pero a través del Evangelio, eso ha sido cambiado. Es decir, de que el carácter del hombre bajo el pecado es terrible, pero el carácter bajo Cristo es hermoso y tiene que ser cada día conformado a su imagen. Eso es lo que es el llamado. A los que predestinó también llamó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Ese es el fin del Evangelio, que nuestras vidas sean conformados cada día más a Él. Eso es lo que nos muestra el apóstol Pablo en su propia vida, y eso es lo que dice también en Tito: cuando nosotros no éramos humanos. Esa es la condición, ese es el estado inicial donde nosotros vemos que hemos caído, y el hombre en sí. Por eso es que hay una incapacidad de mostrar algo bueno, porque no hay, porque la condición es muerta. Colosenses capítulo 2, eso es también lo que dice el apóstol Pablo.
en el versículo 13, y vosotros estando muertos en pecado, muertos en pecado, y en la incircuncisión de vuestra carne. Y ahí habla de que Él os dio vida juntamente con Cristo, perdonando todos los pecados, borrando el acta de las ordenanzas y decretos que había contra vosotros, que no era contraria, y la quitó de en medio, clavándola en la cruz, despojando a los principados y potestades, las exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Dónde está la poderosa y aplastante victoria del poder del pecado? Está en Cristo en la cruz. Manifestado ahí está de que nosotros ya no vamos a ser vencidos porque estamos en Cristo. Por tanto, ya podemos nosotros estar seguros que estamos en un suficiente Salvador. Estamos en un suficiente mediador que puede reconciliar nuestra maldad y miseria con el Dios omnipotente. Por eso es, pues si habéis resucitado en Cristo, pues si habéis resucitado, pues habéis gustado de esa gracia, buscad las cosas de arriba. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, porque debería en tu resurrección cambiar tus deseos, cambiar tus anhelos. Por eso es que cantamos estos himnos. Hay un río, hay una fuente, y esa es la fuente que debemos de buscar. Y no solamente eso, buscamos las cosas de arriba, dejad también esto, vestíos de eso. Eso es el llamado. Por eso, a todos somos llamados a manifestar el carácter del Señor. Estando bajo el pecado y la inmundicia, no mostramos más otra imagen que la del pecado y de este mundo. Pero estando bajo Cristo, manifestamos el carácter apacible del Señor. Dios revela en su palabra que es un Dios lento para la ira, pero grande en misericordia. Que el hombre por sí mismo es rápido en airarse, pero ni una gota de misericordia. Pero uno que ha sido cambiado en Cristo dice que tiene que conformarse a una vida siendo de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportando unos a otros, perdonando unos a otros. Y es ahí que debemos de que nuestras vidas dibujen, que nuestras vidas tengan ese aliento, que nuestras vidas tengan esa vestimenta, y ya no conformarnos a lo que antes teníamos, a los deseos que antes teníamos. Ahora, si es ese llamado para todo cristiano, para ir creciendo, perseverando y caminando, para el ministerio pastoral, es un requisito necesario. Esa es la distinción. Si eso es tu llamado, que tú debes de poder luchar, pelear, podar en tu vida, esas cosas, para el ministerio pastoral no es algo opcional. Es un requisito, es un carácter que tiene que ser encontrado. Por eso, viendo por ese lado el carácter que requiere el Señor, nosotros vemos, así como la pureza sexual es requerida, así también el carácter moral. El carácter moral. Y ese es algo del corazón, algo que vemos como es en su vida. Y esto es tan importante, no solamente para quienes aspiran, sino que también para quienes se evalúan. Por esto es que esto no solamente es una carta para los pastores, sino que toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para redarguir, útil para corregir, para que podamos nosotros ser enteramente preparados. Porque tu compromiso y mi compromiso es edificar la iglesia del Señor. Y es haciendo una su palabra y no nuestra agenda. Y por eso necesitamos la luz de estas revelaciones para que podamos hacerlo conforme Él lo ha mandado. Dice un autor: la tarea y el trabajo pastoral es agotadora y muchas veces desalentadora, y no debemos encomendarse a un hombre que no esté preparado.
requiere poseer carácter. De eso nos habla la Biblia. Nos dice más de lo que el líder debe ser, de lo que debe hacer. Lo predominante de un hombre es el carácter, y es el carácter lleno del Evangelio. El pastor, o el aspirante al pastor, dice este autor, es como esa fuente que ha recibido muchísima gracia. Una fuente que tiene más de lo que los otros hermanos han recibido. Porque como hemos visto en Daniel, tenía un espíritu más excelente. Este hombre lo tiene que ser así. Y eso se manifiesta, y eso se evidencia, y eso es evaluable, y eso es visible, eso es algo que se puede ver en su vida. No es algo que está en las nubes, es algo que se ve y que es claramente ciudadanos del reino, bienaventurados igual que todos, pero claramente las marcas en su vida, el sello, el estilo en su vida está claramente acentuado. No es una nueva imagen que se ve ahora en su vida, sino es la misma imagen de esa ley que claramente él lo abraza y Dios muestra en su vida. Y ese carácter moral de donde vemos que tiene que tener este hombre es derivado de la ley misma que el Señor ha hablado. Hoy hemos introducido el estudio bíblico acerca de la ley y la ley moral, y en resumen la ley moral, dice el Señor, es que es en el amor para con Dios y para con el hombre. Y esa ley es visible, ama al Señor con todo su corazón y también al prójimo. Y algo que nosotros podemos ver en una forma, estos requisitos para poder hacer un buen bosquejo, porque mi anhelo y deseo, hermanos, así como mi alma es bendecida al momento de yo estudiar y ver un resumen apropiado por donde podamos nosotros ir recordando esto, es ver todos los requisitos apuntan hacia pureza sexual, y ahora es sobre el carácter. Y lo que habla es, tanto acá, de una forma negativa que nos ayuda muchas veces a entender mejor, dice una forma en orden y de seguido, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancia deshonesta. Si nosotros podemos entender de una forma negativa el ministerio pastoral, es viendo de esa forma. No dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancia deshonesta. Esto dice aquí en 1 Timoteo 3, y dice en Tito en ese mismo orden, y dice también al pastor, al que aspira pastorado, y también al que aspira diaconado. Entonces, es en eso que muestra cómo tiene que ser. Lo primero entonces, hermanos, no dado al vino. Y lo que está diciendo aquí no es no que no tome vino. Porque vemos nosotros en capítulo 5, versículo 23, el apóstol Pablo recomienda vino a Timoteo. Le dice, ya no bebas agua, sino toma un poco de vino a causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Entonces, le recomienda por su enfermedad que se cree que ha sido algo estomacal, entonces le recomienda vino. Ahora, el punto de nuestro pasaje es dado al vino, vendido al vino, llevado por el vino. Entonces, algo que es en contraste a no dado al vino es la sobriedad. Sobrio no es mezclado con el vino. La palabra es nefalio. El vino causa en sí que uno pierda su sobriedad. Y podemos nosotros mirar algunos pasajes claramente de principios que da Proverbios acerca de aquellos que son controlados por eso, así como por la lujuria, así como por los pecados sexuales. Así habla también del vino, recomendando a su hijo, oye hijo mío. Entonces habla también de este principio y dice en el capítulo 20 de Proverbios, el vino es escarnecedor, la cerveza es alborotadora, y cualquiera que por ella yerra no es sabio. Claramente, porque llevado, no es sobrio, llevado por
el control del vino. Y dice en el capítulo 23 que no solamente el peligro está en que él sea llevado, sino que también mete en peligro a otros. Y ese es el punto. Porque la borrachera, el ser controlado por la bebida, no solamente uno puede estar tranquilo en sí mismo, puede afectar su círculo. Y por eso es un peligro que un hombre que no sea sobrio, sino que ebrio, esté dirigiendo. Por eso dice el capítulo 23 de Proverbios, el versículo 30, para los que se detienen en el vino, para los que van buscando la mistura, no mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en el vaso, entra suavemente, pero al final como serpiente morderá y como aspid causará dolor, y lleva esa misma bebida a otras cosas. Y eso es lo que dice: tus ojos mirarán a las extrañas y tu corazón hablará perversidad, y serás como el que yace en medio del mar, o como el que yace en la punta de un mástil, y dirás: me hirieron, mas no dolió, me azotaron, mas no lo sentí. Cuando despierte, aún lo volverá a buscar. La ebriedad en sí, nosotros no encontramos como un mandamiento negativo en la ley moral de Dios. No tomar alcohol en sí. Pero lo que nosotros vemos, esto es como un impulsor para después desobedecer toda la ley. Porque siempre viene consigo, siempre consigue hijos. No es una mamá soltera. Siempre tiene hijos y se manifiestan en diferentes formas. Uno puede ser después violento y se aira y odia, y ahí ya desobedece el mandamiento de no matar. Uno también puede ser con esto que le incite a cosas de mentir, de dar falso testimonio. También ya está llevándole a pecar. También sí o sí va a llevar a algunos pecados sexuales, a codiciar lo ajeno. Eso también pierde su sobriedad, pierde su sensatez, pierde sus juicios. Entonces la borrachera es un pecado, es un terrible pecado que trae consigo mucho mal. Uno no puede detenerse en eso, lo que está diciendo. Vemos claramente que esto va a hacer un estrago en una persona que está llevando adelante una familia, como puede ser también el ministerio, mucho más, que tiene que supervisar almas. Se requiere de ese hombre que sea sobrio, no que sea ebrio. Dando una manera práctica, uno necesita al pastor, le llama y está en estado de tushayte, y que vamos a esperar, que te dé un consejo en ese estado, que te venga a visitar, que te venga a auxiliar, o que le pida un favor. Claramente va a manifestar un descontrol. Puede hablar de más, puede ser el hazme reír de muchos. Por eso se requiere de que sea sobrio, sea sensato, juicioso. Hace entrar en razón. Es esa palabra. Por eso ese es el requisito principal. Le dice el apóstol Pablo en su segunda carta a Timoteo, segunda de Timoteo capítulo 4. Segunda de Timoteo capítulo 4, versículo 3 en adelante. No que sea ganado en la mezcla de vino, sino que sea sobrio. Y acá le dice a Timoteo: pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz la obra de evangelista, cumple tu ministerio. ¿Por qué? Porque es necesario que él pueda llevar adelante correctamente la obra,
y tiene que estar sobrio. Esa es una advertencia y este es un recordatorio para su ministerio. Pero no solamente esto tiene que ser parte de lo que él tiene que mostrar, sino que también de cultivar en la vida de otros. Por eso nosotros vemos la imagen de Tito 2, que de la mujer como tiene que ser, y dice que la mujer sabia, en el capítulo 2, versículo 5, a ser prudentes, es decir, a ser moderadas, de la misma forma, que sean sobrias. Eso es lo que tiene que mostrar en su ejemplo y también en sus palabras. También dice de que no tiene que ser pendenciero. Y esa palabra no tiene que ser propenso a riñas. No pendenciero, no pleitero, no que usa la mano para llevar adelante su voluntad. Tomás de Aquino dice, regularmente esto se menciona después del vino, porque los borrachos golpean a la menor provocación. Entonces, no dado al vino, lleva consigo a que uno sea pendenciero, a que uno sea pleitero. Entonces, uno que no tiene dominio propio sería el punto. Y puede ser llevado por él, muchas veces ganado por el alcohol, pero muchas veces puede ser ganado por su propio carácter iracundo. Por eso, algo que dice también es que no tiene que ser manejado por su ira. No tiene que ser de mecha corta. Se enoja o se talla fácilmente, con facilidad, y pierde su control. Es también un peligro del ministerio, porque siempre va a ser observado, porque siempre va a recibir crítica, porque tiene que estar dispuesto a escuchar. Tal persona se conoce como ese enojón. Esa actitud no conviene, dice, para poder guiar o liderar al pueblo del Señor. Él quiere que sea un líder, que sea más bien un ejemplo en su vida, en amor, en perdón, en predicar la paciencia en su vida. Imagínense estando en la cabeza, o muchas veces en mi experiencia en el deporte, ver un director técnico que es el primero que sale de su casilla, el que protesta mucho, el que reclama y claramente incita a todo su equipo a de la misma forma actuar. Este es el camino y mostrando. Y él es el que se va a la riña, lo primero que tira los golpes. Entonces, al no tener su propio dominio, no puede también guiar ni controlar a los demás. Es tan necesario que podamos ver eso en el rasgo de uno que está aspirando. Por eso, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, dice la palabra. Porque siempre cuando nosotros muy impulsivamente actuamos por nuestro enojo por él, tanto en las correcciones a nuestros hijos, siempre hacemos carnal, pecaminosamente, y no de una forma justa. Eso es lo necesario, ser juicioso. Y eso vemos también en el libro de Proverbios algunos principios muy ilustrativos para considerar. Proverbios 14. Proverbios 14. El versículo 18 dice: los simples heredan necedad, mas los prudentes se coronan de conocimiento. El capítulo 22, el versículo 24 dice: soberbio, presuntuoso, escarnecedor es el nombre del que obra con saña o soberbia. Y el versículo 24: no te entremetas con el iracundo, ni vayas con el hombre de enojos, porque claramente es controlado por su cólera, por su ira. El capítulo 29 habla también al respecto. El versículo 22
El hombre iracundo levanta contienda, el furioso muchas veces peca. Por eso es un requisito de que no sea pendenciero, porque ante una disconformidad va a manifestar falta de control de sí mismo. Y eso es algo muy normal en la vida de un hombre. Pero es justamente la obra del Señor el que prepara para que un hombre pueda también mostrar el fruto del Espíritu, que es dominio propio, no soberbio. Esto es no arrogante, no es uno que tiene la cabeza cerrada, que no puede escuchar a otros, que siempre sabe su propia opinión, que no admite consejos ni sugerencias, está autodeterminado. Él solamente satisface sus ideas, y eso es también un peligro. En otras palabras, es un terco, y eso sufre muchas veces cuando uno tiene un jefe así, o tiene en la cabeza una esposa, tiene un esposo así. Y eso manifiesta también la imagen de caída, de que uno está dispuesto solamente a hacer su voluntad y no considerar. No tiene que ser entonces dado al vino, no tiene que ser llevado por la ira, antes tiene que ser sobrio y tiene que ser amable y apacible. Eso es lo que encontramos como un contraste. No alguien llevado por su enojo, sino amable y apacible. Primera de Pedro dice: vuestro atavío sea de externo, no del externo, sino el interno, el corazón en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible. Hablando a las mujeres, le dice de cómo tiene que ser su carácter, porque eso es de gran estima a Dios. Es decir, de que esa mujer que tiene un espíritu afable y apacible es de gran estima para Dios, porque es el mejor adorno que viste la mujer. Y así mismo también el hombre, cuando antes de ser rápido en airarse, es amable y apacible, ha sido una muestra de la obra del Señor. Como dice el Proverbio 15, la blanda palabra o la respuesta amable quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Esos son principios que vemos claramente en nuestro diario vivir. Por eso es que este principio como esposo uno tiene que aplicar, y este principio como padre hay que aplicar. Cuando están las iras ahí arriba por el techo, está ya ahí olla a presión, ¿qué hay que hacer? También ahí ponerle más fuerte. Las blandas respuestas aplacan la ira, y eso uno es por el dominio que tiene, por el fruto del Espíritu, para poder llevar correctamente todo esto. Efesios capítulo 4 dice Pablo: yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado. ¿Y cómo es como fuimos llamados? Con toda humildad y mansedumbre. Es la misma forma, y eso nos dice a todos que esa es la manera de conducir, porque si no, no nos vamos a soportar unos a otros, no nos vamos a perdonar unos a otros. Por eso necesitamos que pueda el Señor mismo capacitar a cada uno, y especialmente que se vea eso en el ministro. En segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 24 dice así: mas el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino manso para con todos, apto a enseñar, sufrir. El siervo del Señor no tiene que ser uno que esté siempre poniendo contiendas, sino que dice manso, mostrando ese carácter del Señor. Por eso el siervo del Señor tiene que mostrar ese amor verdadero, porque no busca lo suyo, todo lo espera, todo lo sufre, todo lo soporta. ¿Por qué? Porque no se goza en la injusticia, más se goza en la verdad. Estas son las características de todo ciudadano del reino,
de todo bienaventurado que ha sido hecho y cambiado por el Señor Jesucristo. Pero por sobre todo, estas marcas ya tiene que manifestar el hombre a quien el Señor lo está llamando, el hombre al que el Señor lo está quebrantando. Como dice en esas señales de la bienaventuranza, bienaventurado es el pobre, el que llora, pero dice también bienaventurado que son los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios, porque esa es la muestra de mostrar que somos nosotros hijos del Padre Celestial. Entonces, hermanos, vemos no dado al vino, sino que sobrio, no llevados por el alcohol, porque va a ser un peligro, porque le va a llevar a incurrir en otro pecado, en un desorden de vida, sino que más bien sobrio, juicioso, uno que realmente tiene controlado su pensamiento, pero también no tiene que ser pendenciero, sino que más bien amable y apacible, porque quienes va a cuidar es al rebaño, es a las ovejas del Señor. Otro punto que vemos como algo negativo es no codicioso de ganancia deshonesta. Eso es una muestra de cómo está su corazón. Claramente dónde está el tesoro que tiene de él. Y esto es la desobediencia del mandamiento de no codiciar lo que no corresponde. Esto es una codicia de algo deshonradamente, que sin trabajar quiere ganar. Que muchas veces muchos quieren hacerlo deshonestamente. Dice Santiago de que en un punto de la ley, si uno falla, es culpable de todo. Y si uno está teniendo ese corazón de amor al dinero, claramente no va a poder servir al Señor del Señor, porque no se puede servir a dos amos. Cuando llevarás a uno y servirás a otro, o al revés. Por eso tiene que ver en su corazón cómo está. No solo con el alcohol, no solamente con sus explosiones de ira, sino que también en cuanto al dinero. ¿Es amigo? ¿Es alguien que plata potable? ¿O realmente quiere servir al Señor de una forma voluntaria? Eso es lo que dice el apóstol Pedro. Apacentar la grey que está en medio de vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no con ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, como no teniendo señorío de ellos, sino que teniendo un gozo al servir al Señor. Eso es, hermano, lo que tenemos que ver. Y primera de Pedro no es algo pastoral, es para la iglesia. La iglesia tiene que entonces ver no solamente si lo está haciendo de una forma desganada, sino que lo está haciendo también de una forma buscando solamente lo suyo. Porque a muchos no les interesan las ovejas, sino que les interesa la lana de la oveja. Es un asalariado. Eso es lo que dice Juan 10. Juan capítulo 10. El versículo 11 dice así. Yo soy el buen pastor que hace su vida da por las ovejas. Más el asalariado, está la diferencia, el que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. El asalariado huye porque es asalariado y no tiene cuidado de las ovejas. Yo soy el buen pastor, yo las conozco, mis ovejas, y soy conocido por las mías. Entonces vemos una gran diferencia en la imagen del buen pastor, que da y está dispuesto no solamente a dar su tiempo, sino su vida. Pedro, ¿me amas? ¿Me amas? Apacienta mis ovejas. Ese es uno que realmente está siendo interesado por servir al Señor. La mies es mucha, los obreros poco,
Orad al Señor de la mies que envíe obreros, uno que realmente trabaje en medio de las ovejas y no solamente uno que venga a cobrar de las ovejas. Uno tiene que estar dispuesto a las ovejas, a pesar de que muchas veces las ovejas no estén dispuestas al pastor. Muchas veces va a pasar eso. Entonces el punto principal aquí, hermanos, es ver cómo está apegado con el dinero, cómo es su corazón, detrás de qué está corriendo. Como dice primera de Timoteo, en el capítulo 6, justamente le habla a Timoteo de cómo tiene que llevar adelante esa parte. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en la incertidumbre de las riquezas, sino que en el Dios vivo que nos da todas las cosas abundantemente para que las disfrutemos. Él tiene que exhortar acerca de estas cosas, pero si él tiene una fuerte lucha en el dinero, entonces ánimo, el trabajo de todo. Entonces va a guiar a ese estándar, va a guiar a que la riqueza y su esperanza tengan en la incertidumbre de la riqueza, de la plata. Esa es la forma de neciamente construir la vida. Ese es el hombre que construye su vida en la vida, porque está poniendo en incertidumbre. Es una tierra falsa poner ahí, sino que en el Dios vivo tiene que estar. Y él inicia su vida así. Él mismo muestra de que su corazón es así. Y eso es una de las cosas que con mucha tristeza, hermanos, vemos en estos tiempos. En el Evangelio de la Prosperidad, que lo que busca es hacer mercancía del Evangelio. Y muchos hombres se levantan que finalmente lo que buscan es acumular para sí mismos plata, llegar a sí mismo a tener posesiones. Porque claramente dice el Señor, no llegar a codiciar esas ganancias de su vida, porque no sabéis que ningún fornicario inmundo avaro, esa avaricia es idolatría, idolatra, busca, ama el dinero. Por eso tenemos que ver también el balance de lo que está diciendo aquí, que no es alguien que busca ganancia deshonesta, porque nosotros sabemos que la Escritura, que el siervo del Señor es digno de su salario. Entonces vemos también que el balance ahí claro es que nosotros debemos de bendecir de la manera como somos bendecidos también. Por eso, como dice la confesión misma, es la responsabilidad de la iglesia a la que ellos ministran darle no solamente el respeto, no solamente la honra, sino también compartir con ellos todas las cosas buenas según sus posibilidades, para que así los pastores puedan tener una provisión confortable. No es abundante, no es que tengan carros ni tampoco posesiones, sino que digamos confortables, sin tener que enredarse en los negocios seculares, y también puedan practicar la hospitalidad para con los demás. Ese es un balance. Uno que realmente sirva al Señor, que predica el Evangelio, que viva del Evangelio. Tito 1 habla, por último, hermanos, de esa sobriedad que viene acompañada. Vemos por un lado entonces de que él no tiene que ser dado al vino, sino sobrio. No tiene que ser pendenciero, sino amante, amable y apacible. No tiene que ser guiado por la ganancia deshonesta, no avaro, sino que tiene que ser santo, justo. Y esta es la palabra que resume todo: dueño de sí mismo. Dueño de sí mismo. Entonces, si algo podemos nosotros ver, es un hombre que realmente ya no es guiado ni controlado por sus deseos ni sus impulsos, porque vemos nosotros de que hay tantas cosas que tientan a nuestros corazones, y el ministro no es ajeno a todo eso. Es decir que el pastor no tiene que tener tentación, el pastor no puede, sino que él realmente puede, por la obra del Señor, ya tener apaciguado. Es como un caballo con toda su fuerza, pero bien domado, que sabe los límites, que puede tener días malos, pero claramente
renueva su fe y confianza en el Señor, porque Él tiene que estar vitalmente y espiritualmente firme, porque de otra forma, si Él mismo es apagado, si Él mismo está siendo llevado por la corriente, ¿qué liderazgo de ejemplo de vida va a poder dar? Por eso es, como dice el apóstol Pedro, el liderazgo que el Señor quiere es que siendo ejemplo a la vez. Eso es lo que dice también claramente el apóstol exhortando acá a Timoteo en el capítulo 4. Si hay un labor que tú tienes que hacer, Timoteo ya es pastor, pero es necesario que Timoteo recuerde cuál es su llamado. Y dice en el capítulo 4, versículo 6, si esto propone a los hermanos, será buen ministro de Jesucristo, nutrido con la palabra de fe y de la buena doctrina que ha seguido. Mas desecha las fábulas profanas y viejas, ejercítate en la piedad, disciplínate en la piedad. Ese es tu principal trabajo. Si hay algo que tú tienes que ser disciplinado, esforzado, continuo, es en la piedad, porque el ejercicio corporal para poco aprovecha, es para tus propios músculos, es para tu propia salud, pero la piedad para todo aprovecha, para este siglo y también para el venidero. Palabra fiel y digna de ser recibida es. Por eso esto tiene que ser tu ministerio central. Sé un hombre piadoso, sé un hombre que sea ejemplo a los demás. Lo que dice más adelante, nadie tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo a los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe, en pureza. Necesitamos un guía, un líder, que se vaya al frente, que se vaya adornando, que vaya siendo perfumado con las características de nuestro buen pastor, nuestro Señor Jesucristo. Porque de otra forma solamente vamos a tener guías ciegos. Y claramente esa imagen que tiene que mostrar, esas marcas y ese estilo que se tiene que ver en este hombre, es lo que totalmente lo contrario muestra en un falso maestro. Y eso nosotros podemos ver en 2 de Timoteo, capítulo 3. Pedro, el apóstol Pablo también no es que esconde esa imagen, porque muchas veces nosotros aprendemos más de una forma negativa las cosas. Podemos definir empezando lo que no es y entendemos mejor. Acerca de Dios mismo, de los atributos, inmutable. Entonces, de una forma negativa, no cambia. Y a la misma cosa aquí, ese principio Pablo está mostrando, revelando, así son, es así su carácter, así es la marca y el estilo de los falsos. Y eso es lo que dice en 2 de Timoteo capítulo 3, verso 1 en adelante. Pero debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin afecto natural, desleales, calumniadores, intemperantes, ahí está el punto, crueles, aborrecedores de lo bueno, y el otro es amante de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los deleites más que de Dios, teniendo apariencia de piedad, mas habiendo negado la eficacia de ella. A esto evita, porque claramente son falsos. No te va a guiar a peregrinar, no te va a llevar a perseverar como un ciudadano del reino venidero, sino que más bien va a mostrar en ti un ejemplo de lo que uno no tiene que hacer. Es algo tan terrible, hermanos, esa imagen que estamos viendo. Esto lo que hace es que necesitamos estas cosas ver con como algo sublime, que estos requisitos no son algo simple,
estos son algo tan necesario de examinar, de orar, de pedir al Señor que pueda manifestarlo, no solamente al ver a la luz de las Escrituras, sino también a evaluar a ese hombre que está deseando y anhelando. Esto es lo que muestra es de que a lo que el Señor llama, a lo que el Señor quebranta y no tiene estos requisitos, no es el momento. Es un peligro, pero a lo que el Señor está llamando y está formando su carácter es algo que debemos de dar toda la gloria al Señor, porque principalmente este ministerio, como dice un pastor, es una profesión de carácter. Es una profesión de carácter, porque lo que tiene que es mostrar o representar es al mismísimo Dios Santo, y tiene que decir: así dice el Señor. Por eso es un lugar a la cual necesita de mucha gracia manifestada. Como dice Romanos capítulo 5 verso 4, esa cadena de bendición de que dice que la tribulación produce paciencia, la paciencia prueba, la prueba esperanza. Y esa cadena, lo que está diciendo que las pruebas, o sea, las tribulaciones producen entereza de carácter. Y eso es el punto. Ahí es donde se forja verdaderamente y vemos un hombre que está haciendo todo. Esto es algo que tenemos que mirar, no solamente de una manera superficial, sino que lo tenemos que mirar de una manera seria y subir. Tu atención tiene que ser permanente en estos pasajes. Si estás anhelando a tu casa, o si lo estás siendo parte de esta iglesia. Porque dice Martín Lutero que uno que desea o que está en el ministerio pastoral es como una pecera, continuamente se le mira. En cualquier descuido, los ojos están ahí. Y no solamente él, sino él y toda su familia. Todo lo que está. De manera que él no es que tiene que cuidarse a sí mismo, sino también a los suyos. Porque ahí se está mostrando su vida. Por eso es que aquellos hombres, dice, tienen que estar no solamente deseando mirar hacia afuera, sino que sean supervisores primeramente de sí mismos. Mirad por vosotros, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, para que puedas a través de tu ministerio bendecir y tu aprovechamiento sea evidente, y también puedas apacentar, guiar a otros. Entonces esa vigilancia permanente es en su moralidad, en su integridad, en su honestidad. Nosotros sabemos que ahí es necesario que cada uno estemos nosotros viendo nuestros propios corazones, porque el Señor manda eso: examinaos a vosotros mismos, probaos a vosotros mismos, no hagáis maestro, no te quieras hacer, vos no te autoproclames, no te autodenomines. Por eso es por la gracia del Señor, es que el Señor obra por medio de su iglesia, por medio de otros, para que no sea solamente algo que yo estoy sintiendo, porque algo más traicionero para nuestro corazón no hay. Algo que más engañoso y en gran manera que nuestro propio corazón. Por eso tenemos muchísima para dudar, porque yo siento, porque yo espero, tener que ponerle muchos signos de interrogación para que pueda ser filosófico. En otras palabras, nosotros tenemos que ser un buen cardiólogo de nuestro corazón, viendo lo que estamos deseando, viendo lo que estamos anhelando, porque pueden ser cosas lícitas, buena obra deseas, algo tan hermoso. Si tu hijo te dice eso, no, vos tenés que ser el doctor. No, si te está diciendo una obra más excelente de todo, que quiere servir al Señor, es tan buena obra, pero también hay que ponerle claramente
lo que está adelante, que lo rectifique, para que no sea solamente ese anhelo, sino que viene acompañado de una vida aprobada, para que no menosprecie, para que no minimice lo que el Señor ha dejado. Por eso, hermanos, viendo esto, necesariamente hay que mirar en la vida de un hombre que anhela, por un lado, su relación para con el sexo opuesto, y por otro lado también en cuanto a su entereza de carácter, en cuanto a cómo es para con el dinero, para con su carácter, su conducta, y también para con el alcohol. Si uno quita eso de contexto, hermanos, vemos claramente que puede también traer daños. Si uno dice, no, yo le vi que estaba ahí discutiéndose con una persona en la calle, y muchas veces quitado de ese contexto puede también ser incorrecto nuestra forma de ver. Lo que está es diciendo que siempre tiene un patrón en eso, una conducta repetida en eso. Puede ser que sí se estaba reclamando porque le rozaron el auto y está el otro no queriendo hacerse cargo. Puede, por eso es importante ver el contexto y en la vida si eso es una marca, una característica o solamente algo que se está viendo momentáneamente. Por eso, viendo en resumen, hermanos, y como aplicación en nuestras vidas, estos pasajes nos ayudan primeramente a ver de que el carácter es algo que Dios va haciendo por medio del Evangelio, y también lo va haciendo visible en aquellos hombres que Él mismo nos está apartando. Si nos estamos encontrando en un hombre, es porque no es el momento, es porque el Señor nos está aprobando, pero algo que estamos viendo es porque el Señor está atrás. Ahora, eso no solamente es para los que están en el ministerio, es para los que estamos formando parte de la iglesia. Eso es lo que tenemos que ver. ¿Cómo está nuestro corazón con todo esto? Al examinarnos, y cómo estamos siendo crecidos en todo esto. Porque ese es el estándar de santidad, de cómo Dios quiere que su pueblo sea. Y porque desde ahí se va a ver un hombre. Pero si tú claramente viste este estándar y estás corto, es porque sí realmente somos cortos. Viste correctamente si no estás viendo que tú cumples todo. Porque sería un acto de extrema soberbia de decirle que, yo tengo todo. Lástima que soy mujer, pero tengo todo. Si esa levadura está en tu corazón, claramente estás bajando los estándares, porque nosotros ninguno nos cumplimos. Pero claramente vemos que sí hay alguien que cumple, nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que cuando vemos también nuestra necesidad, vamos otra vez a la gracia, vemos otra vez de que es gracias al Señor que nosotros podemos estas cosas tener a nuestra cuenta. Pero eso no nos da a poder decir, gracias a Dios que en Cristo soy ya sobrio, no en mí mismo, pero en Él yo soy prudente, pero en Él yo soy decoroso. No, que tu unión por Cristo se tiene que en tu vida reflejar, en tu vida manifestar, y eso es parte de lo que nos manda el Señor. Y a los que están sin Cristo, claramente esta vida no está ni próximo a su vida, porque por el pecado nosotros solamente manifestamos lo terrible de la carne, pero hay esperanza. Así como vimos también de que el acta de decreto fue clavado en la cruz y se manifestó la victoria de Cristo, para los que están sin Cristo hoy mismo puede ser por la fe toda esa vida perfecta dada a tu cuenta. Si realmente vienes confiadamente, porque como dice que aunque estábamos muertos en nuestros delitos, Él da vida.
Cristo da vida, porque Él es la vida. Por eso los que están sin Cristo hoy tienen tiempo de venir al único que puede sanar, limpiar y dar una justicia perfecta, que puede permitir presentarse delante del trono de la gracia y puede estar confiado porque Él es el que da. Y para los que somos parte de esta iglesia, hermanos, para los que tenemos el privilegio de ya conocer al Señor y poder tener otra vez este regalo de poder entender mejor su palabra, y merecidamente tenemos un compromiso, porque esto es algo que nosotros debemos de no solamente entender, sino también aplicar. Nos vamos con una responsabilidad, salimos con un deber que debemos de no solamente ser indiferentes, sino que observar la vida y ayudar, porque esa es la manera de identificar y tener compromiso con el pueblo del Señor. Algo que trae el pecado es el individualismo. No se metan en mi vida, yo con lo mío, pero claramente el Evangelio nos trae que nosotros somos un cuerpo y una necesidad que tenemos es que encontrar ese hombre que esté siendo calificado, aprobado, para poder vivir. Porque esto no es una tarea fácil, pero es una tarea espiritual. Para poder uno decir su voto no es porque, él es mi calidad, pero estás pecando. No impongas tu mano ligeramente, le dijo a Timoteo, porque si no te vas a también estar en pecado con él, porque al que uno aprueba está siendo partícipe, aprobando, y si en una vida que claramente pero ángel, no, es un requisito, es necesario. Por eso dice Spurgeon, el pulso de la piedad vital debe latir más fuerte y con mayor regularidad que un candidato, que un pastor. Su hombre interior ha de poseer el más alto grado de salud, porque en su alma es más vigorosa y más fuerte. Hay algunos trabajos, dice el puño, que nunca se le va a dar a un inválido. Por eso, hermanos, con mucha determinación, no se le tiene que dar a un hombre que es deficiente moralmente, que es deficiente espiritualmente. No se le puede poner en el pastorado. El pastor es el regidor de la iglesia y la iglesia se ajusta a esa hora. Imagínense si la hora del pastor está mal y todo había mal. Es necesario que moralmente sea reprensible y en cuanto al carácter. Por eso esto está siendo nuestra oración congregacional, que pueda el Señor guiarnos y bendecirnos. Y como aliento a esto es que damos gracias a Cristo, que es nuestro buen pastor, que nos llamó, que nos trajo, que nos hace espiritualmente actos participantes de esa naturaleza divina, y que a través de Él nos da pastores para poder peregrinar hasta la ciudad celestial. Esa es la mayor bendición. Por eso, demos gloria al Señor por su palabra. Vamos a orar, hermanos. Amado Dios, te damos muchas gracias, porque vemos, Señor, tu palabra, que es tan elevado es el poder uno anhelar simplemente el pastorado, sino que uno que tiene que llevar una vida que es irreprensible. Por eso, Señor, solamente es una obra que viene de ti. Por eso rogamos, Señor, que estas verdades tú puedas aplicar más
claramente en la vida de aquellos hombres que tú estás preparando para que puedan conformarse a tu palabra. Y ayúdanos como iglesia a no bajar estos requisitos, a nunca negociar, sino esperar en ti, Señor, que eres el que das obreros para tu iglesia. Oh Dios Santo, capacítanos y que todas estas cosas que hemos aprendido no vuelvan vacías, sino que tú lo uses para gloria y honra de tu nombre, porque te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén.